Bueno, esta semana vamos a empezar con la lectura de un salmo que Vale nos va a liderar en leer un salmo. Entonces, amor, si podrías indicar qué salmo has escogido para que podamos acompañar y de ahí leerlo, por favor. Buenos días con todos. El salmo es el salmo número 5. El salmo 5. Voy a leerlo. Dice, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo. Como con un escudo lo rodeas de tu favor. Amén. Amén. Gracias, Valecita. Entonces, también me gustaría que cantemos juntos. Esta semana Renato ha escogido la canción 42. Me escogiste a mí. Renato, ¿podrías compartir con nosotros por qué has escogido esa canción? No, no te escuchamos. Creo que ahora sí. Ahora no. Parece. Ok. Está escribiendo. Dice, la escogí porque siento que Dios sabe cada detalle de nosotros. Por más que nosotros nos olvidemos quiénes somos o pre- pretendamos ser otras personas, por más que podamos engañar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, Dios sabe lo que realmente fuimos, somos y llegaremos a ser. Gracias, Renato. Entonces vamos a poner en la pantalla la canción 42 para que podamos cantar. Um, y vamos a cantar juntos.
estrellas y sol, que las estrellas y sol. Y aunque eres infinito, todopoderoso, me llamaste amigo. Sentado de toda creación y sobre los cielos, me llamaste amigo. Tú me escuchaste en mi clamor, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Estaba perdido, tú me buscaste, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Tu amor vale más que la vida, de gracia lleno está, de gracia lleno está. Mi Padre me recibiste a mí, me llamaste a volver, me llamaste a volver. Eres infinito, todopoderoso, me llamaste amigo. Sentado de toda creación y sobre los cielos, me llamaste amigo. Tú me escuchaste en mi clamor, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Estaba perdido, tú me buscaste, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Me ves a mí, me escuchas a mí, me conoces Dios, a ti no te alcanzo. Me ves a mí, me escuchas a mí, me conoces Dios, a ti no te alcanzo. Me ves a mí, me escuchas a mí, me conoces Dios, a ti no te alcanzo. Amén. Me gustaría que me puedan acompañar, por favor, a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y bueno, esto es en el contexto de una conversación entre Jesús y los fariseos sobre de dónde viene Jesús. Y es una conversación larga, pero
quería solo enfocarme en unos 2 versículos aquí. Jesús había estado acusado de no tener evidencia de dónde era, o de que él era quien decía. Y piden testigos que Jesús ya había respondido a esa acusación una vez diciendo que yo tengo mis señales como testigo, las escrituras como testigo, el Padre como testigo, pero no queriendo hacer caso a eso, vuelven a preguntarle esto, acusarle de esto, diciendo que tú solo das testimonio de ti mismo. Y él habla de que no. De nuevo, el Padre da testimonio de mí. En versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocerías también a mi Padre. Y algo que muchas veces creo que no es que olvidamos, pero nos acostumbramos realmente y perdimos tal vez el asombro de que Jesús vino con el propósito de darnos acceso al Padre. Muchas veces solamente hablamos de la misión de Jesús como salvación, pero salvación del infierno no podría haber quedado ahí, que simplemente morimos y no vayamos al infierno, pero Jesús no únicamente hizo eso. Nos hizo un camino para que no simplemente seamos salvos, sino restaurados a una relación con nuestro Creador, con el Padre. Y si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Tenemos acceso directo al Padre. Por eso cuando oramos podemos orar al Padre. Y yo he estado en el último año, tal vez, aprendiendo más y más, no hablar de Dios simplemente como un Dios distante, sino hablar con la familiaridad, la intimidad de Padre, porque es una relación que hemos sido hechos hijos de la verdad, hemos sido nombrados hijos en el nombre del Hijo y tenemos la gran bendición de ser, de poder llamar al Dios Todopoderoso, Creador de todo el universo, Padre por la eternidad. Y la canción que quería cantar celebra eso, de la grandeza de Dios, de su fidelidad en restaurarnos a una relación con Él y que por la eternidad podemos llamarle Padre. Entonces no está en el cancionero impreso, pero voy a compartir la pantalla que la canción es Oh tu fidelidad. Y si no conocen la letra, está bien, como digo, voy a pasarlo en la pantalla para que podamos cantar juntos.
fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Vamos a orar. Padre, por tu Hijo, si tan solamente confesamos nuestro pecado, somos perdonados por tu Hijo. Si invocamos el nombre del Señor, seremos salvos y tendremos la gran bendición de poder llamarte Padre por los siglos, los siglos, los siglos. Y Padre, el hecho que tú con un pueblo terco, un pueblo orgulloso, con creación que te ha rechazado,
el hecho que tú bajarías de tu trono para venir y hacerte un siervo a la humanidad, para salvar la humanidad de un peligro de que ni quisiera reconocer. Padre, es algo indescriptible que harías eso, que harías un camino cuando no merecemos ni uno. Y un camino tan directo al Padre, que no nos exige perfección, porque no podemos serlo, sino nos exige sumisión a una obra ya completa, a una promesa ya cumplida. Y Padre, pido que no seamos fríos en someternos a esa promesa, que que no menospreciemos lo que es el privilegio y el gozo, la bendición de entregar la vida a tu soberanía y de gozar de que tú tienes todo en tu mano. Tú tienes la última palabra. Y Padre, podemos simplemente descansar en eso. Podemos descansar en tu soberanía. Y Padre, pido que no resistimos más. Aun si ya hemos confesado a Jesús por Señor y Salvador y nos hemos sometido en obediencia, Padre, nuestra naturaleza aún lucha. Y pido, Padre, que nos enfoquémonos en ese poder de dominio propio, ese espíritu de dominio propio, de poder, de amor que nos has dado por medio de tu espíritu, para que cada día más podemos rendirnos ante nuestro Padre, para realmente gozar de la plenitud de la relación que nos ha restaurado el Hijo. Padre, pido por este tiempo que en tu palabra podemos ser exhortados, podemos ser animados, podemos ser desafiados, que Padre tú utilizarías esta palabra para obrar en tu iglesia conforme a tu voluntad. Padre, que podrías afligirnos si hemos vuelto cómodos o consolarnos si necesitamos consuelo. Y Padre, pido que hoy día tú hagas como el salmista ruega en Salmo 119, que nos enseñas tus estatutos, que escribes tu palabra en nuestro corazón. Y sabemos, Padre, que si pedimos, habiendo confesado nuestro pecado, que eso harás. Y pido, Padre, que orarías en tu pueblo hoy, por medio de tu palabra santa. Gracias, Padre, y pido esto en tu nombre santo. Amén. Bueno, hoy tenemos el privilegio de seguir en nuestro estudio de Hechos, y esta semana el privilegio es que el pastor Eddie nos va a estar liderando, enseñando en la palabra. Y bueno, sin más preámbulo de presentarle, simplemente me gustaría agradecer al pastor Eddie y pasarle el micrófono.
Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 15, donde se me ha asignado la tarea de 15, de Hechos, versículo 1 al 21, y hay muchas maneras en cómo acercarse a las escrituras, ¿no? Y el acercamiento que uno determina, mis hermanos, no solo el fin, pero también el proceso por el cual escuchamos la voz del Señor. Vamos a comenzar a leer y quiero dividir en 2:21. Como le dije, hay muchas maneras como acercarse a las escrituras, ¿no? Y lo que yo encuentro aquí es un problema muy a pie hoy día. Recientemente he tratado con unos pastores aquí en Cusco que he conocido, y hablando con ellos directamente a la palabra, me dicen claramente que Hechos capítulo 15 está muy a pie aquí en Cusco. Y según el entendimiento que ellos tienen de las escrituras, y he tenido varios diálogos de ellos. Y lo que hallamos aquí, hay muchas cosas sutiles aquí en Hechos capítulo 15, pero vamos a tratar de dar una vista, como digo, panorámica, como es la tarea en cual se está llevando a cabo el libro de los Hechos, para que así podamos comprender o tener una idea más amplia de qué se trata Hechos. Ahora, aquí hay muchos detalles sutiles que se deben de estudiar más adelante, pero la cosa es que yo encuentro aquí, por lo menos aquí en los primeros 12 versículos, es un mensaje chueco, miembros que son chuecos y un ángel chueco que está detrás de manipular un mensaje aquí que viene a pervertir el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a leer, por favor, aquí en los primeros 12 versículos, comenzando con versículo 1. Y algunos descendieron, por favor, vamos a abrir nuestra Biblia, dice, y algunos descendieron de Judea y se enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, la cuestión que se encuentra aquí en versículo 1. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, le dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, aquí están los miembros chuecos aquí, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mira bien lo que le dice en versículo 5, que es necesario, y si no haya la palabra ahí, es una frase en griego, es necesario la palabra D-E-I en griego, que significa que es obligatorio, y si tal no sucede, lo demás es imposible. No, para la palabra, si no circuncidados, mis hermanos, la salvación no está al alcance de ellos. Mira, versículo 6, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera, le dice, que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles y por medio de ellos. Es interesante que la semana pasada, cuando yo estaba, y muchas veces, si usted ha notado, yo entro tarde en el culto aquí en Cusco con ustedes, porque yo estoy predicando en otro país, más temprano. Voy terminando cuando el pastor Mateo comienza aquí. Pero interesante que estaba tratando con un grupo de musulmanes la semana pasada que se encontraron estancados en Hechos capítulo 15 con esa frase: es necesario ser circuncidados para poder ser salvos. Y como le mencioné al principio, he topado con dos aquí en Cusco que me han dicho que ellos están luchando con ese mismo concepto aquí mismo en Cusco, que hay ciertas reglas que se tienen que mantener para ser salvo o mantener su salvación. Este problema es un problema real. A pesar que sucedió 2000 años atrás, lo que tenemos aquí es Satanás. El diablo. Cómo arruinar el mensaje del Señor Jesucristo. Eso es lo que está detrás de este asunto aquí. Y es muy sutil en el mensaje pervertido y también en hermanos chuecos dentro de la iglesia. Porque si tú te recuerdas en versículo 6, dice esto. Dice, pero en versículo 5, perdón, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, dentro de la iglesia primitiva había una bola de legalistas, como existe hoy día aquí mismo en la iglesia presente del año 2020. Nosotros tenemos que aferrarnos qué es lo que dice la palabra, no lo que dicen los benditos hermanitos, que quieren imponer reglas que no tienen nada que ver con la salvación. Y siempre detrás de esto es Satanás. Satanás está muy determinado de arruinar cada iglesia, cada hogar, y todo cristiano que pueda, lo posible. Mira, no lo subestimes, por favor, al diablo. Tiene mucho éxito en lo que hace. Note bien, por favor, abre su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, por favor. Tengo un montón de versículos que compartir para respaldar lo que Satanás está intentando de hacer aquí en Hechos, capítulo 15. Pero note bien en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ¿no? Su búsqueda del diablo es la destrucción y es implacable lo que él hace. En 1 Pedro 5, 8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Mira. Por favor, ubique, siempre guarde su lugar en Hechos capítulo 15. Por favor, lanzarse a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, por favor. Mira, una de las armas más efectivas y paralizantes para destruir a una iglesia o una familia es la lucha, es la sedición, es la división. Mira lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25 dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Esto fue el propósito de este mensaje en Hechos capítulo 1, versículo 1, cuando le dijo, y algunos descendieron de Judea, le enseñaban los hermanos, si no os encircuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, tú tienes una iglesia dividida en su doctrina, dividida en su enseñanza. Satanás gana la guerra,
porque nos tiene a nosotros peleando uno contra los otros. Mira, a Satanás le encanta ver a las familias y también a las iglesias alborotando. Les encanta verlo a ellos luchando. Les encanta ver a ellos peleando porque es el juego favorito que él tiene, mis hermanos. El amor sale por la puerta completamente, mi hermano, cuando ese comportamiento existe en el hogar o en la iglesia cuando estamos divididos sobre lo que dice la palabra del Señor. Y desde el principio, Satanás siempre ha buscado cómo distorsionar el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. No estamos hablando solamente de algo que sucedió 2000 años atrás. Si recientemente esta semana tratando con un pastor aquí, me está hablando que esa es la enseñanza primordial aquí. Es de una enseñanza distorsionada y dividida. Aquí mismo en Cusco, mira, la unidad está asfixiada cuando tenemos un mensaje dividido. El Espíritu Santo está afligido. Y el poder de la iglesia, mis hermanos, se debilita a medida que el hogar o la iglesia está desviado en su mensaje. Mira, aquí en Hechos capítulo 15, Satanás continuó a su búsqueda implacable para detener a la iglesia. Atacó a los hombres de Dios y en su ataque fracasó. El mensaje, el engaño. La primera cosa que tenemos que reconocer es el engaño. En versículo 1 dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, no os, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mira, Satanás nunca dejó a los siervos de Dios intactos por mucho tiempo. Mira, ni siquiera a Jesús. Mira, note bien conmigo, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 13. San Lucas capítulo 4, versículo 13. Mira bien. Satanás continuó molestando al Señor incluso después de la tentación de Cristo y está vivo al pie hoy día todavía con sus ataques. Porque en San Lucas capítulo 4, mira lo que dice en versículo 13. Versículo 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando ¿qué? Esperando un tiempo oportuno. Y es precisamente lo que encontró aquí en la iglesia en Hechos capítulo 15, versículo 1. El mensaje de Pablo fue atacado en lugar de su cuerpo en esta ocasión. Ciertos hombres bajaron de Judea, Antioquía, predicando el legalismo que está muy vivo a pie hoy día, mi hermano. Y le estaba predicando el legalismo a los creyentes. Estaban comprometidos con su mensaje y su viaje no fue fácil. Mira, si tú piensas ese gran viaje, si tú crees que viajar de Cusco a escuchar que es algo grande, mis hermanos, o de aquí a Lima, mira, de Antioquía y de Judea, mis hermanos, a donde ellos se encontraron, mis hermanos, de Jerusalén a Antioquía, mis hermanos, fue un viaje de más o menos como unos 482 kilómetros o en términos americanos como unos 300 millas, mis hermanos, de carreteras y terrenos ásperos. Suena como Perú, ¿no? Y las dificultades no detuvieron a estos hombres, porque ellos estaban comprometidos con un mensaje chueco. Mira, que estemos nosotros, que estemos igual de comprometidos los que tenemos un mensaje de verdad y esperanza. Debemos ser más agresivos, con todo respeto, que los testigos de Jehová o los mormones. Nuestro problema es que nos apartamos del propósito de llegar a los demás por Cristo. Yo bajo del 5º piso donde yo vivo diario y yo trato con aquel que yo me encuentro en el camino. Dios guarde que lo ayude porque lo voy a compartir. Mira, más bien, aquí me evitan, se esconden.
ni se montan en el ascensor conmigo. Me dice, pase, señor. Porque saben que le voy a compartir el mensaje. Mira, bien. Que estemos igual de comprometidos como estos hombres chuecos que bajaron de Judea, mis hermanos. El problema aquí no era que si los gentiles podían ser salvos, ese no es el problema, sino cómo iban a ser salvos. Aquí fue el mensaje chueco y muy, muy sutil que le presentaron. Estos legalistas se opusieron al mensaje evangélico de salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Algunos pueden preguntar, bueno, ¿y qué es el legalismo? ¿Qué es? Buena pregunta. Mira, el legalismo, mis hermanos, es cualquier cosa, cualquier adición de la obra del hombre a la obra terminada de Cristo para traer o guardar la salvación de uno. Mira, esos hombres enseñaron que la circuncisión era necesaria para que una persona pudiera ser salva. Ese fue el mensaje de ellos. Decían que los gentiles tendrían que cumplir con los criterios judíos antes de que pudieran ser salvos. Ese fue el mensaje de ellos, básicamente. Y tuvieron que entrar en la iglesia a través de la ley de Moisés. Mire, el doctor Warren Wiersbe, que acaba de fallecer el año pasado, él nació en el año 1929 y falleció este año pasado, 2019. Él dijo la siguiente sobre este asunto. Dijo, la esencia decían que una persona no es salva por la gracia, sino por las obras. Ese es el legalismo. Ese es el legalismo. Yo he pasado toda esta última semana hablando con alguien precisamente sobre ese tema. Y me dice, yo estoy leyendo la Biblia y escucho a los pastores decir esto y no hay lo que ellos dicen en la Biblia. Que esto es necesario para ser salvo. Y yo dije, wow. Yo estaba con una sonrisa, y dije, bueno, y es precisamente lo que está hablando Hechos capítulo 15. Mira, la salvación. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, por favor. Quiero que abra su Biblia en Gálatas capítulo 3, porque mira, la salvación no puede ser alcanzada por ambos. Escúchate, la salvación no puede ser alcanzada por ambos. Es uno o otro. Es por la gracia o por la ley. Pero las dos cosas no pueden suceder simultáneamente. No somos salvos por la gracia y luego nos mantenemos salvos, mis hermanos, por nuestras obras. Y lamentablemente ese es el juego de la iglesia hoy en día. Pablo dejó muy claro, mis hermanos, que somos salvos por la gracia de Dios. En Gálatas capítulo 3, mira lo que dice versículos 2 y 3. Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, esto es lo único. Me encanta cómo lo dice. Lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis, le dice, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibiste el Espíritu, que es otra manera de decir la salvación. Tan insensatos sois, versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. En este mismo de Gálatas, ese mismo libro de Gálatas, mira lo que dice capítulo 2. Una ojeada a la izquierda. En capítulo 2 dice esto en versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Esta semana, hablando con otro pastor, le dije, pero mira lo que dice en Gálatas capítulo 2. ¿Cómo es que tú puedes decir que tiene que añadirle tal, si la palabra dice a lo contrario? Ahora, si tú crees que yo estoy calvo, él se quedó así, rascando, no hay yo cómo decirle. Pero es que nosotros creemos así. A mí no me importa lo que la iglesia cree, que es lo que dice la palabra. Con todo respeto. Mira, Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3.
Dice esto en versículo 28. Ahora, nota que mi énfasis está en versículo 1 de Hechos capítulo 15. Pero Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, porque concluimos, me encanta ahí, mira, esto ya está sellado, dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Mira, si la salvación se lograra mediante nuestras buenas obras, ahora no sé cómo nosotros podemos calificar las buenas obras, pero mira, Johnny puede tener unas buenas obras según su cabeza, Jackson puede tener otras buenas obras según su cabeza, pero conforme a la palabra, ¿qué dice? Ese es el problema que tenemos aquí. Mira, si la salvación lograra mediante, mis hermanos, nuestras buenas obras, entonces no habría necesidad de la persona de Jesucristo. Punto. En Gálatas capítulo 2, en versículo 2, en Gálatas 2:2 dice esto, no hago nula la gracia de Dios. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Mira, el propósito de la ley mosaico era mostrarnos toda nuestra necesidad de la persona de Jesús. Lee Romanos 3:20. Note bien lo que dice la palabra. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Soy culpable. Punto. Ahora, por favor, lo tengo saltando, brincando como un saltamonte. Regrese conmigo en Gálatas capítulo 3. Porque en Gálatas 3:24, mira lo que él dice. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guía, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Mira, Pablo emitió una severa advertencia a cualquiera que venga a distorsionar el mensaje evangélico, como lo estaban haciendo estos judaizantes aquí en Hechos capítulo 15, versículo 1, ¿no? Cuando ellos dijeron, y algunos decidieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, dice, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo le cantó y le tocó la campana a ellos, porque en Gálatas capítulo 1, en Gálatas capítulo 1, versículo 9, nota lo que dice, Gálatas 1:9, le dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, Gálatas 1:9, si alguno os anuncia un evangelio contrario a lo que recibiste, sea que bendecido. No, hombre, que sea maldecido, anatema, condenado, pisoteado, bofeteado. Está bien claro el mensaje. Pero la pregunta, como traté con algunos esta semana, aquí mismo en Cusco, ¿el legalismo siga apareciendo hoy? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Estas son enseñanzas legalistas. Por ejemplo, saqué la lista de ellos. Mira, el bautismo es necesario para la salvación. Wow. ¿De qué bautismo estamos hablando? Hablar en lenguas para la salvación y mantenerla. Ser miembro de una iglesia para la salvación. ¿De qué iglesia estamos hablando? Con tantas que andan chuecas. Confiar en los sacramentos para salvarte. Te quedas salvo
siendo bueno y haciendo buenas obras. Bueno, ¿qué es bueno y cuáles son las buenas obras? Si no, pierdes tu salvación. Ese es el legalismo que está muy a pie hoy día. No importa, mira, en todos los países que he viajado al mundo, yo veo el mismo juego. Lo que Pablo está tratando aquí, mis hermanos, cuando él le dijo que si alguien os anuncia un evangelio contrario a lo que recibiste, dije que sea anatema. Mira, esas enseñanzas que yo acabo de mencionar deshonran a Cristo, porque enseñan que su obra en la cruz no es suficiente para salvar a una persona. Déjenme asegurarles, mis hermanos, lo que es, que sí es. Es la cruz y nada más se le puede añadir a la cruz. Mira, aquí hay otra nota, mis hermanos. Abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Mira, hay otra nota que abordaremos, mis hermanos, sobre el legalismo. Debido a que un cristiano tiene convicciones divinas, se viste modestamente, gloria a Dios. No maldice, no fuma, se mantiene sexualmente puro, mis hermanos. Esto no hace que ese cristiano sea un legalista. No, hombre. La Escritura que debe separarnos del estado de vida de este mundo, cierto. Mira, la debilidad en la iglesia hoy en día, en muchos lugares, y en la vida de muchos creyentes, es la muy poca instrucción acerca de la vida recta. Bueno, según Timoteo capítulo 3, que le mencioné ya, mira lo que dice en versículo 16. Dije, mira, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y hablando con el pastor esta semana, le dije, mira, varón, a usted le gusta para enseñar, pero donde falla es reprender, corregir y instruir. Una vida recta sin el legalismo. Regrese conmigo. Hechos capítulo 15, versículo 2. Hechos capítulo 15, versículo 2. Mira, ahora tenemos un debate. Un debate aquí, mira. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate aquí en versículo 2 con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de otros de ellos subieran a Jerusalén y a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión que se menciona aquí en versículo 1. Por lo tanto, cuando Pablo y Bernabé no tuvieron una pequeña decisión, porque no fue pequeña, y disputa con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros debían ir a Jerusalén y a los apóstoles y ancianos acerca de esta pregunta. Mira, cuando la iglesia se encuentra estancada, tiene que buscar socorro, ayuda. Y fue precisamente lo que ellos querían. Mandaron a estos siervos con otros de la iglesia a Jerusalén a hablar con los ancianos, los apóstoles, para aclarar esta cuestión que se halla aquí en Hechos capítulo 15, versículo 1. Muchas veces yo tengo que tratar porque nosotros encabezamos 714 iglesias en el mundo. Y yo estoy siempre bregando con un asunto de una enseñanza chueca que escucharon a alguien de otro lugar y se le permitió entrar a la iglesia. Mira, mi hermano, tenga mucho cuidado, por favor. No permite cualquier gualana entrar en la iglesia y tomar el púlpito. Tiene que analizar bien quién es que está hablando y quién está alimentando a tu pueblo. Mira, los que estos hombres dijeron en versículo 1, crearon un problema con Pablo y Bernabé. Inmediatamente Pablo y Bernabé reconocieron que era un mensaje chueco. Y provocó una gran disensión, una gran disputa, pero también una tremenda investigación. La palabra disensión aquí que se halla en versículo 2, cuando dijo, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión. Esta palabra, mis hermanos, esta palabra significa en el idioma original en griego, levantamiento, mis hermanos, de rebelión.
levantamiento de rebelión. Eso es lo que significa esa palabra, mis hermanos. Disensión significa, mis hermanos, un alboroto, por decirlo así. Una contención violenta, una conmoción. Dejaron a la iglesia patinando como un tope. No hallaban qué pensar, qué decir, qué creer. Pablo y Bernabé, mis hermanos, aquí tomaron el toro por el cuerno, aquí, por decirlo así, y reprendieron a estos hombres. Ese es el problema hoy día. Que queremos ser tan diplomáticos, mis hermanos, no preocupéis, hablamos con el hermanito más adelante. No. Cuando se trata de la cosa teológica, doctrinal, ahí mismo se tiene que tratar el asunto. Esta disputa se apartó de llegar a los perdidos, ¿te imaginas? Tratando de imponer un mensaje chueco, el que está perdido, y luego imponerla sobre la iglesia. Esta enseñanza falsa tuvo que ser abordada porque creaba confusión sobre cómo ser salvo, así como un obstáculo para ser salvo. Santiago, más adelante, por favor, en ese mismo capítulo 15 de Hechos. Santiago se puso de pie en Hechos capítulo 15, versículo 24. Versículo 24. Miren lo que dice. Santiago abordó esta confusión. Mira lo que él dice en Hechos capítulo 15, versículo 24. Dice, puesto que Santiago hablando, no autorizamos. Os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. La palabra perturbando ahí, mis hermanos, proviene de una palabra en griego, mis hermanos, que significa empacar equipaje. Dice, ¿de qué tú hablas, hermano? Ya se está teniendo las canicas. No, escuche bien, mira. Esa palabra, perturbar, en griego significa empacar equipaje. Tú sabes que cuando tú vas a viajar, tienes que empacar su equipaje, ¿no? Sus maletas, ¿no? En otra palabra, la adición de la circuncisión al mensaje de la salvación añadió equipaje innecesario a la fe de los creyentes. Las religiones sin Cristo hacen esto repetidamente. Siempre quieren añadir una cosa más en la maleta. Y eso es lo que Pablo, lo que Santiago estaba diciendo aquí en Hechos capítulo 15, 24. Mira, la salvación no es una obra que el hombre puede hacer por el Señor, con todo respeto. Es una obra que el Señor solo puede hacer por el hombre. Mira, la religión es el intento del hombre a llegar a Dios. Eso es lo que la religión es. Y la salvación es lo que Dios hizo para llegar al hombre. La iglesia, aquí en Hechos capítulo 15, versículo 2, tomó las medidas necesarias, las medidas drásticas, y llevó el problema al concilio de Jerusalén para tomar una decisión. Varias veces en la historia, los líderes de las iglesias se han reunido, históricamente hablando, para resolver cuestiones doctrinales, ¿no? Sabemos que históricamente hemos tenido 21 concilios. Hemos tenido oficialmente, se han experimentado 21 reuniones, concilios en el mundo. Solamente los primeros 7 son lo que nosotros los protestantes, que ya no protestamos nada, pero nosotros los evangélicos cristianos, ¿no? Reconocemos los primeros 7 concilios del mundo. Los demás son de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, la primera y la más exclusiva que se trata sobre la salvación ocurrió aquí en Hechos capítulo 15. Tenemos el concilio de Nicea, por ejemplo, en el año 325. Tenemos el concilio de Calcedón, que sucedió en el año 451 después de Cristo, ¿no? Y se ocuparon de las enseñanzas que erróneas acerca de la persona y la naturaleza del Señor Jesucristo. Y estas enseñanzas fueron condenadas. Pero el más importante es aquí en Hechos capítulo 15. Mira, el concilio de Jerusalén
Fue el primero y más significativo, si puedo usar esa palabra, y más significativo de todos. ¿Por qué? Porque estableció cómo se salva una persona. Y si esto se llevara a cabo, alrededor del año 50, 52, por ahí, mis hermanos, después de Cristo, el asunto era de gran urgencia y de importancia, porque unos pocos años después, Pablo sería arrestado por predicar este mensaje. Y 12 años, más o menos, Nerón, ¿te recuerda ese gran mocoso pestoso? Nerón, el emperador de Roma, quemaría a Roma, mis hermanos, y los cristianos serían perseguidos, y se le echó la culpa a los cristianos. Regresa conmigo, Hechos capítulo 15, versículos 3 y 4. En Hechos capítulo 15, versículos 3 y 4, por favor, mira. Ahora tenemos una declaración aquí, una declaración. Primeramente fue el engaño, segundo fue el debate, ahora terceramente tenemos la declaración. Note lo que sucede aquí en Hechos capítulo 15, versículos 3 y 4, dice: y aquí, siendo enviados por la iglesia, mira bien, pasaron por Fenicia y Samaria relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron, mira, dice, a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y todo que Dios había hecho. Si vamos a enviar un misionero, no solamente dice chao, ojalá que te siga y te vaya bien. No, la responsabilidad de la iglesia era de enviarlos y suministrar todas sus necesidades y proveerle lo suficiente para asegurar que tenía lo suficiente para llegar de punto A a punto B y luego mantenerlos cuando lleguen al punto E. La iglesia los apoyó, compartieron con la iglesia, mis hermanos, lo que Dios había hecho, y muchos se regocijaron, según el testimonio que tenemos aquí en versículos 3 y 4. Permítanme preguntarles, ¿se regocijan cuando la gente pone su fe en Cristo? Entiendan que la carnalidad le privaría el gozo y el deseo de llegar a los pecadores perdidos. La carnalidad y la mundanalidad te desviarán, mis hermanos, de la iglesia, de la Biblia, de la palabra y de la comunión que tenemos en la cristianidad. Estos hombres se regocijaban a escuchar lo que estaba pasando con los gentiles. Así debemos ser nosotros hoy en día. Mira, vete a versículo 5, por favor. Hechos capítulo 15, versículo 5. Note la disensión ahora. Note la disensión. En versículo 5. No te la dice. Siempre dentro de la iglesia hay un grupito que nunca está de acuerdo con nada. Si tú le dices que está soleando, te dicen que está lloviendo. Si dice buenos días, te dicen buenas noches. Siempre son contrarios. Siempre, siempre. Y el lenguaje favorito de ellos, pero yo creo, yo pienso, yo siento. Yo creo, yo pienso, yo siento. Cuando ya comienzan con eso, ya se terminó todo. Mira. En versículo 5 dice esto, Hechos capítulo 15. Pero algunos de la secta, esto estaban dentro de la iglesia, de los fariseos, estaban dentro de la iglesia, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este es ciertísimo, un grupito pequeñito de fariseos. Creían en el Señor, pero, no podían olvidar el pasado. Ese es el problema nuestro. ¿No es el problema que tenemos hoy día? Aquello de nosotros que hemos salido del catolicismo romano. Pero en la iglesia éramos así, pensábamos así, se enseñaba así, actuábamos así, orábamos así, persignándonos. Así no somos. Mira, según aferrándose a las viejas
costumbres y creencias. La querían inculcar, involucrarlas en la nueva creencia en el Evangelio del Señor. Estaban espiritualmente desviados. Pablo trata este asunto en Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice la palabra. En Filipenses capítulo 3 dice esto en versículos 13 y 14. Filipenses 13 y 14. Mira lo que dice. Mira lo que él dice esto. Dice, hermanos, yo mismo, Pablo, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Por una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. El problema nuestro es que nos hayamos como soltar lo de atrás. Prosigo adelante en versículo 14. La meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Traemos todas nuestras tradiciones. Esto no es algo único aquí en Perú. Esto está por toda parte del mundo. Por toda parte del mundo. Aún en el norte tenemos los mismos problemas allá arriba. Mira. Regrese conmigo. Versículo 6. Hechos capítulo 15, versículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hechos capítulo 15, versículos 6 al 11. Note la discusión que sucede aquí. La discusión. Versículo 6. Hechos capítulo 15. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y le dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Versículo 8. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo la salvación, así como también nos lo dio a nosotros. Versículo 9. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis? ¿Por qué? A Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor de la misma manera que ellos también lo son. Mira, aquí los apóstoles y los ancianos consideran el asunto, y después que se agotaron los argumentos, Pedro se levantó. Me encanta Pedro. Se levantó. Y tú sabes que Pedro normalmente, impaciente, entrando primero por la puerta con la boca en vez con los zapatos. ¿Te recuerdas? No, así no era Pedro, no. Pero no esta vez, no, porque esperó pacientemente el momento adecuado para hablar. Te recuerdo lo que dice en Proverbios capítulo 18, versículo 13. Y en Proverbios 18, versículo 13, dice esto. Proverbios 18, 13 dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Pablo, mira, escuche bien, Pedro era un experto en eso, pero maduró y aprendió. Cayó, escuchó, y después de callar y escuchar, habló. Mira, los discursos que nosotros hallamos aquí, en Hechos capítulo 15, forman lo que se llama la carta magna de la iglesia. Pedro declaró que los gentiles están salvos. Dios lo demostró dándoles su espíritu. Y él toma el tiempo de citar a Pablo. En Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos 8, 9 dice esto. En Romanos 8, 9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros, sí es en verdad. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, de él tal no es de él. Esto es bien sencillo. ¿A quién le pertenecemos? Por favor, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19.
después de 18, antes de 20, mira lo que dice. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros. Me encantan esos jóvenes que me dicen, pero es mi cuerpo, es mi vida, yo puedo hacer lo que me da la gana. No sea bruto, por favor. Pedro declaró que los legalistas que se encuentran en versículo 1, Hechos capítulo 15, no tenían derecho de exigir a los gentiles que guardaran lo que Dios no había requerido para la salvación. Ese problema todavía existe hoy día. Los judíos convirtieron la ley en un yugo opresivo, añadiendo requisitos que no eran, mira, que era una carga, pura carga, que ni ellos eran capaces de llevar. No funcionó para los judíos, ni ellos mismos. Así que, ¿por qué esperaran que los gentiles guardaran sus reglas? Así no son los legalistas. La ley puso un yugo a los hombres. Pero escuche bien, la gracia puso la carga a Jesucristo. Es la razón por qué Él lleva la salvación nuestra. Por favor, en Mateo capítulo 11, en Mateo te recuerdo un yugo a los hombres, pero la gracia puso el yugo a la carga a Jesucristo. Mira, en Mateo 11, te recuerdo que dice en versículo 28, 29 y 30. Mateo 11, versículo 28 hasta 30. Mira lo que dice, Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos, ¿qué? Los que tienen hambre, los que tienen sed. Mira, dice, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mira, ser como los judíos era un problema en cuestión aquí. Pedro, mira, amablemente, mis hermanos, dio la vuelta. Es lo que me encanta aquí. Le dio la vuelta a las mesas. Y dijo que estamos salvos como ellos, en lugar de decir que se salvan como nosotros. Y no hallaban qué hacer. Mira lo que dice el versículo 12, Hechos capítulo 15, versículo 12. Hechos capítulo 15, versículo 12, mira bien. Note la revelación de los milagros que Pedro va a anunciar aquí. ¿Cuál es el milagro más grande del mundo? La salvación. La salvación. Si es que somos honestos, ¿no? Mira lo que dice en versículo 12, Hechos capítulo 15, dice, toda la multitud hizo silencio. Wow. Y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Tú te entiendes que, mira, no tengo el tiempo de desarrollar el tema aquí, pero tú sabes que el propósito de todos los señales y prodigios y los milagros era para los judíos, no los gentiles. Pero se asustaron cuando vieron que es precisamente eso se estaba manifestando entre los gentiles. Y aquí entonces toda la multitud guardó silencio. Te puedes imaginar un grupo de judíos que se caen la boca. Se caen la boca y casi se traen a las lenguas. Mire bien. Y dio audiencia a Bernabé y a Pablo, declarando que los milagros había hecho Dios entre los gentiles por ellos. Y el pueblo, no hay que decir, respondió en qué? En silencio. En silencio. No podían responder. No podían hacer. ¿Por qué? Lo que sabían que era verdad. Los milagros eran evidencia para confirmar el mensaje que Pedro le está aclarando. Y más bien, Santiago también
Dios usó a estos hombres para que la iglesia volviera en marcha. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Que regresemos nosotros en marcha a llevar a cabo este evangelio sencillo y puro y efectivo. Permítame preguntar, ¿están en camino? ¿Están en camino o desviados espiritualmente? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador o sabes algo de Él como tu Salvador? A pesar de la oposición que enfrentan los cristianos, a pesar, Dios puede darle la vuelta y traer gloria a sí mismo. Por ejemplo, unos cuantos años atrás, el ya muy conocido Billy Graham, que ya ha fallecido, estaba en una entrevista en un programa de la televisión en el país de Australia. El anfitrión era un agnóstico y declarado agnóstico. No estaba seguro si Dios existe o no existe, ¿no? En la entrevista con Billy Graham se le hizo varias preguntas. Y Billy Graham, bien sencillo, se le quedó mirando de cara a cara, bigote a bigote, panza a panza, le miró a él y dijo, yo sé que yo voy al cielo. No por lo que yo he hecho, por lo que Cristo ha hecho por mí. Estos judíos en este programa estaba tan sorprendido por esta declaración que salió de la boca de Billy Graham, que él mismo salió a las calles en Australia y comenzó a hacer la pregunta, ¿sabes si vas al cielo? A todos que él encontraba en la calle. Quería saber lo que los otros querían. ¿Sabe que Dios usa a cualquier persona? Dios usó la curiosidad de la pregunta del agnóstico, de este agnóstico. ¿Sabes si vas al cielo? ¿Sabes? Si no te desvía más. Y lo irónico que comenzó un avivamiento en Australia a través de un anfitrión agnóstico, provocando la preguntita pequeñita, si sabes si vas al cielo. Él es capaz de usarnos, aún este viejo calvo. Él es capaz de usarte a ti, a llevar este mensaje glorioso y sencillo y efectivo, el mensaje de la salvación. Pero no es necesario ser circuncidado. Lo que necesita es creer por fe. Mis hermanos, el tiempo ha llegado y el tiempo ha terminado. Esto es un reto para mí, un desafío. Yo enseño 10 horas al día. Una hora es matarme, es esposarme. Pero voy a respetar lo que dijo el maestro, el pastor Mateo. Mis hermanos, no debemos permitir a los legalistas a venir a imponer un mensaje sobre el mensaje de la gracia. Vamos a orar. Señor Padre en gloria, nos encomendamos en tus manos. Señor, te pido que revise nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en cada rincón de nuestro corazón y de nuestro pensar. Si es que estamos presentando este mensaje glorioso, el mensaje de la salvación sin las obras. Y cada vez que confrontamos un mensaje chueco por hermanos chuecos, siendo manipulados por un ángel chueco, el Satanás propio, debemos de reprenderlos, pero también con amor y con firmeza y directo, hablar la verdad. Somos salvos por la gracia.
No hay nada que podemos hacer para mantener nuestra salvación por las obras. Más bien, el fruto de nuestra salvación es la obediencia de compartir este mensaje glorioso con los demás. Señor, en tus manos benditas encomendamos a mis queridos hermanos que están presentes en este culto en este momento. Señor, que ellos sean levantados para compartir este mensaje glorioso, el mensaje de la cruz del Señor Jesucristo. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pastor. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por el mensaje y por acordarnos de la gracia y que el poder de la salvación únicamente queda en la gracia de Jesús sobre nosotros. Bueno, me gustaría dar la oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, con toda confianza pueden abrir su micrófono y hacerlo. Todas quejas, todos ladrillos y zapatos, tú quieres tirar. El hermano Pastor Jackson está de acuerdo en representarme, dirigírselo a él, por favor. Amén, amén. Al hermano Jackson, al hermano Jackson. Gran siervo que tenemos entre nosotros. Yo tendría una pregunta, Pastor. Habías hablado de que Satanás, una de las herramientas que usa muchas veces contra la iglesia es dividir la iglesia, ¿no? Dividir la iglesia con enseñanzas. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando se divide una iglesia? ¿Cómo diferenciamos si realmente es por una mala enseñanza o si es por otro tema? Digamos, muchas veces hago una pregunta sobre las denominaciones, ¿no? ¿Cómo es que son divididos pero también unidos? O sea, ¿cómo reconciliamos esa idea y diferenciamos eso de una división a base de una enseñanza en contra de la Biblia? Bueno, hay varias maneras y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, si usted toma, por ejemplo, los dos más grandes de los Estados Unidos que nosotros conocemos en la tradición de la Reforma, por ejemplo, si tú tomas R.C. Sproul, que ya acaba de fallecer, y John MacArthur, muy buenos amigos, muy buenos amigos. Era difícil separarlos a ellos. De dos tradiciones muy distintas, donde tenían ciertos desacuerdos entre ellos, por ejemplo, el bautismo de los niños, que en cuanto de la tradición de Sproul ellos creían, y en la tradición de MacArthur no, pero estaban de acuerdo en lo esencial, en lo esencial. En lo esencial de que es el evangelio. Donde estaban en desacuerdo estaba en la práctica, ¿ves?, de la iglesia. En la práctica de la iglesia. Yo creo que en esa pregunta que usted acaba de hacer, que es una pregunta importantísima, tenemos que primeramente distinguir. ¿Estamos hablando algo doctrinar o estamos hablando algo de práctica? Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Norteamérica, por ejemplo, en la mayor parte de los países donde yo he estado por todo el mundo, la comunión, la Santa Cena, por ejemplo, toma la Santa Cena.
En la mayor parte del mundo donde yo estoy, la Santa Cena es con vino. Pero si tú llegas a los Estados Unidos, la mayor parte es con el jugo de uva. ¿Mm? Y se pelean, se tiran los zapatos unos a los otros y se maldicen en el nombre del Señor. Eso es práctica. Eso es práctica. Pero doctrinalmente están de acuerdo. Yo creo que en la pregunta suya, que es una pregunta no sencilla y no es pequeña, es una pregunta así. La pregunta suya es una bien grande, si no se dan cuenta los hermanos. Creo que tenemos que determinar el asunto específico y individual en cada iglesia antes de tratar de aplicar una solución común y corriente. Primeramente tenemos que determinar si estamos de acuerdo doctrinalmente. La práctica es otra cosa. Ok, gracias, pastor. ¿Alguien más tendría algún comentario, alguna pregunta? Sí, John, por favor. Buenos días con todos. Una pregunta tengo con respecto a lo que el hermano nos ha enseñado hoy día. En estos tiempos quizás ya no se habla mucho de circuncisión porque ya no estamos en aquellos tiempos pasados, ya no es el legalismo, ¿no? En esta temporada más se habla de, bueno, yo escuché de algunos hermanos que decían que la mujer no se tiene que maquillar porque está deshonrando a Dios y no va a entrar al reino de los cielos. O la mujer tiene que ir con falda. O si el varón se deja crecer el cabello, entonces eso no está bien, porque no hay santidad en el varón. O si el varón va al cine, eso no es santidad, porque entonces ese tipo de legalismo hoy por hoy también está en las iglesias. Creo que conocemos algunas iglesias que son así, que la mujer no tiene que vestir el pantalón y entonces, porque también cuando te hablan, te muestran la Biblia también, ¿no? Te dicen, mira, esto dice aquí. Y entonces, con mi esposa tenemos algunas, nosotros decimos, ¿quién nos puede explicar más de este tema, no? No hemos preguntado nunca, en realidad, bueno, tampoco acá en zona, nunca hemos escuchado que dicen, no, la mujer se tiene que vestir solamente con falda, ¿no? Pero por otro lado, sí hemos escuchado, ese legalismo está ahí, ¿no? Son algunos hermanos que te hablan así y, bueno, te hacen, ya es como dicen, ¿no? Te enferma el alma, te contrista a veces un poco porque te hace sentir hasta culpable. Y bueno, eso mamá pastor, quería decir, ese es el tiempo de, ahora estos tiempos creo que se ve ese tipo de legalismo, ¿no? Gracias. Creo que, primeramente, no estoy seguro de la pregunta. Escuché la larga declaración, pero no estoy seguro de la pregunta. Pero voy a asumir unas cosas aquí. Ayúdame si estoy equivocado. En su declaración, y esta semana yo estaba tratando precisamente abajo, con uno que está estudiando la Biblia, ¿no? Y cuando pasa los vecinos, corren por la puerta, porque ahí estoy enfrente con el vigilante compartiendo la palabra con él. Y él me dijo, bueno, es que donde yo vengo, en Urubamba, se enseña mucho que la mujer no se debe maquillar, la mujer no debe usar pantalón, la mujer no debe ser así, 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 así. Y él me dijo, yo estoy confundido. Y dije, bueno, es que lo que tenemos que hacer, y creo que encaja con la pregunta del pastor Mateo también, porque la pregunta suya no es pequeñita. Tenemos que distinguir cada cosita que te están imponiendo, ¿no? Por ejemplo, maquillaje, ellos usan 1 Pedro y lo sacan afuera de su contexto. So, tú tienes que llegar a 1 Pedro y aclarar qué es lo que dijo en su contexto original, número 1, en griego, que es lo que dice literalmente, a quién se estaba dirigiendo y por qué se estaba dirigiendo. La mujer de pantalón tiene que ir de Deuteronomio. ¿Okay? Y ahí no está hablando que la mujer, mira, hombres, por favor. Mire, las mujeres que están presentes aquí son astutas. ¿Ve? ¿Qué mujer aquí no se viste y tú no sabes lo que tú estás haciendo? Por favor. Mire, el hombre que no reconoce
que una mujer está caminando enfrente con pantalones y no es una mujer, bueno, él es un mentiroso. Vamos a ser bien claro aquí. Lo que está hablando en el Antiguo Testamento, tú tienes que llevarlos a cada versículo, porque ellos montan sus argumentos con versículos específicos. Y sacan cada versículo afuera de su contexto para imponer, como hicieron aquí en Hechos capítulo 1, capítulo 15, versículo 1. Y llevarlos, y yo tuve que llevarlo por versículo. Mira, ¿qué es lo que está hablando? Dice esto exactamente, pero ¿quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Por qué? El cuándo y el cómo. Y es bien fácil derrumbar esos argumentos si es que somos intelectualmente, espiritualmente honestos para escuchar. Pero si están encerrados, tú no lo vas a convencer a ellos. Pero la idea de que vamos a implementar o imponer reglas que estaba dirigida al pueblo judío a nosotros los gentiles es el mismo argumento que encontramos aquí en Hechos capítulo 15, versículo 1. No circuncidáis. Bueno, no se debe poner maquillaje. Mira, le digo a mi esposa, si tiene que pintar el edificio, píntalo. Por favor. Según hay lugares que mi esposo no puede ir porque le dice, no, esa mujer está condenada porque se cortó el cabello. Mira, tenemos un montón de reglas que no tienen que ver con la salvación. Tiene que ver con la membresía de una iglesia que tiene ciertas creencias. Pero dale gracias a Dios que tú no perteneces a esa iglesia. Bueno, no creo, ¿verdad? Pastor Mateo, ¿verdad? No, no. Porque aquí la mayor parte de las mujeres que yo veo tienen pantalones. ¿No? Yo sé, mi esposa tiene pantalón porque me manda a mí. Yo me someto. Pero la cosa es, mis hermanos, que todos nosotros tenemos que tomar estas cuestiones en su contexto, ¿no? Pero sabiendo que siempre existe la posibilidad que la persona que está tratando contigo este asunto está cerrado. Pero de todo modo, mira, esta semana hablando con este señor abajo, me dijo, ¿sabe qué? Me mandó un texto ayer y no me di cuenta esta noche. Me dijo, wow, yo revisé todos esos versículos y fui a hablar y hablé con mi señora por teléfono y dije, pero la Biblia dice esto, pero me dijeron esto. La Biblia dice esto, me dijeron esto, y dije, pero es cierto lo que dice la Biblia. Le dije, ¿quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Por qué se está dirigiendo? ¿Cuándo sucedió? Estamos debajo de la ley, debajo de la gracia. Son preguntitas pequeñitas que se tienen que hacer y hacerlo, ¿sabe qué? Sin emociones y sin una actitud. Porque ellos ya te están hablando fuertemente. Yo bajo la voz y para tratar de llegar acá arriba con ellos. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? ¿O algún comentario? Zapato, ladrillo, ahí está Jackson. ¿Cómo te aman, Jackson? ¿Cómo te aman? Okay. Recibe un abrazo del pueblo. Bueno, entonces me gustaría que cantemos una canción afirmando la verdad que acabamos de estudiar. Me gustaría que cantemos la canción 49, Sublime Gracia. Hablando de la gracia, mira, a este himno dice, Sublime Gracia del Señor que un infeliz salvó, no obra que salvó. Su gracia me enseñó a temer. Las obras no nos enseñan a temer, no. Es su gracia que nos transforma. Es su gracia que siempre me libró y me guiará feliz. Y por eso cantaremos por siempre de su amor y su gracia que nos salvó. Y por eso me gustaría que cantemos esa canción. Vamos a compartir la pantalla para que todos podamos cantar juntos.
gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos vi, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos vi, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó.
ciego más, hoy miro yo, perdido y él me halló. Amén. Amén. Me gustaría que me puedan acompañar a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Y cuando Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo, que es cuando vemos que el arte es un regalo del Espíritu Santo, la gente lo corrompe, sí, pero es un don del Espíritu Santo, porque Dios llena su pueblo con a los artesanos, con ese don. Y vemos que están empezando a prepararse para construir el tabernáculo aquí en Éxodo. Dios manda a Moisés hacer algo interesante aquí, que en Éxodo capítulo 25, versículo 1 y 2, dice que habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que me tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Ahora, cuando muchas veces pensamos en el dar en el Antiguo Testamento, hablamos del diezmo, que era una cantidad de propiedad y, y- y material fijo para dar para el sustento de los sacerdotes. Aunque ese principio sigue en el Nuevo Testamento, el dar para sustentar a los obreros de la iglesia. Eso más podríamos ver como un impuesto puesto por Dios, que en realidad una ofrenda. Pero aquí vemos el corazón de ofrenda que Dios sí exigió para el sustento, pero para su gloria, para que el pueblo de Dios podría adorar a Dios de la forma adecuada y apropiada. Dios mandó una ofrenda, pero que todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Y de ahí hace una lista de las cosas que iban a ofrendar. Pero es interesante el principio aquí que vemos que la respuesta del pueblo de Dios en exaltar al Padre de su pueblo era uno con un corazón que quería adorar a Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos esta actitud de dar para simplemente exaltar a Dios. Tenemos una actitud de que voy a dar, pero yo quiero ver dónde llega mi plata. Yo quiero ver cómo lo vas a utilizar. Yo voy a exigir las cuentas de la iglesia para que yo sé exactamente que se está usando como yo he pedido que se utilice. Pero no, aquí simplemente dice, levanta una ofrenda. Y si está en su corazón adorarme, si está en su corazón poder construir lugar donde yo puedo habitar entre mi pueblo, entonces lo van a hacer. Y lo hicieron. Lo hicieron. Y me gustaría animar que como iglesia, que no seamos tercos en esto, que no seamos tacaños en esto, que cuando hablamos del dar, no estamos hablando de una obligación. Ahora, que Dios nos manda dar, sí, aquí manda tomar una ofrenda, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo que tenemos que dar o lo que debemos dar es algo que queda entre nosotros y la omnisciencia del Padre. Y si tú no estás dando, ya, en última instancia eso queda entre
tú y Dios, no entre tú y yo, no entre tú y Pastor César, no entre tú y Zona Segura, pero vas a tener que responder a Dios. Cuando Él dice, yo te di una oportunidad a adorarme por medio de mi provisión, yo te di la oportunidad de responder a mi provisión, no solamente provisión económica, sino mi provisión eterna. ¿Qué le vas a decir? Dios, yo aproveché de toda provisión para exaltar tu nombre, para capacitar al pueblo de Dios a adorarte. Como aquí, que dieron para que el pueblo podría centrarse para adorar al Padre. O vas a decir, bueno, Dios, ¿sabes qué? Es que estuve pasando por un momento difícil. ¿A quién encontraron en el desierto? ¿Qué cosas tenían? Solo lo que llevaron de Egipto. Pero aún necesitaban que Dios provee la comida cada día en la forma de maná. Y aún pudieron dar. Entonces les animo que si Dios pone en tu corazón proveer por la iglesia, proveer por el pueblo de Dios, ¿para qué podemos dedicar esos recursos, esa provisión a la exaltación de nuestro Padre? Como aquí en construir el tabernáculo, hoy en día en poder edificar iglesias en casa, edificar los santos del pueblo, entonces que puedan contactarse con Valecita y ella te puede indicar por medio de un depósito o el efectivo cómo puedes dar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y me gustaría que oremos por eso, que oremos por la edificación de la iglesia. Algo que estaba viendo esta semana es cómo aún esta crisis, esta pandemia ha desafiado a la iglesia a reconsiderar incluso los motivos de oración, los motivos de adoración, los motivos de congregarnos. Y también reconsiderar realmente si lo que hacemos en la iglesia es por hábito, por tradición, por costumbre, o si realmente es para unificar el pueblo santificado por medio de Jesucristo ante el Padre. Y es algo que cada iglesia está pudiendo evaluar en este tiempo. Y realmente algo que vamos a tener que ver es cómo aprovechamos este tiempo para ser santificados. Y creo que Dios ha puesto a nuestra disposición tantas formas de comunicación. El mundo es más conectado que nunca. Que no nos queda excusa. Aun si yo tengo que estar en cuarentena, aun si yo me quedo enfermo y yo ni puedo salir de mi habitación, Dios me ha dado tanta forma de comunicación que creo que cuando Pablo tenía que reclamar a la iglesia en Corinto o animar a la iglesia en Éfeso o exhortar a los filipenses, él tenía que escribir una carta que él esperaba que ojalá que llegue, y aún ahí guardaban esa carta como un tesoro. Y nosotros podemos hacer tanta comunicación que no debemos menospreciarlo. Cuando realmente no nos requiere esfuerzo compartir con otra persona el Evangelio o edificar a nuestro hermano que ya se está sometiendo al Evangelio. Entonces me gustaría orar que seamos un pueblo que aproveche este tiempo para ser santificados y aún para proclamar el Evangelio en medio de todo.
Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por mostrarnos una vez más que somos salvos por medio de tu gracia. Y eso es nuestro mensaje, que no se trata de lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo puedo lograr, sino lo que tu Hijo logró cuando vino a esta tierra y sacrificó a sí mismo, para que la única cosa que tenemos que hacer es responder. Y hasta eso sabemos, por lo que nos enseñas en Efesios, es un don de ti. La capacidad de poder responder aún viene de ti. Aún en poder confesar tu nombre, nosotros somos incapaces hasta que obras en nosotros, Padre. Y pido, Padre, que podamos proclamar ese mensaje, esas doctrinas, esas enseñanzas tan hermosas y humillantes. Las enseñanzas de gracia se llaman así por una razón, que es que se trata de la gracia, que nosotros somos totalmente, radicalmente incapaces de salvarnos porque nuestro corazón está totalmente inclinado al pecado, que tú antes de la fundación del mundo escogiste a tu pueblo por el cual ibas a sacrificarte, Padre, que moriste y esa muerte fue totalmente eficaz en salvar a tu pueblo y por ende no podemos añadir nada, no podemos aumentar nada, no podemos alterar nada. Se trata de someternos al único quien hizo el sacrificio eficaz. Y Padre, sabemos que esa gracia es algo que no podemos negar cuando empieza a obrar en nuestros corazones. Podemos estar espantados, sí, pero quedamos siempre en pos de eso. Y confiamos que porque fue por gracia y no por obras, tampoco es nuestra obra para perder. Y que únicamente por medio de Jesús somos salvos y por su obra somos salvos y porque cumplió su obra somos salvos por la eternidad y podemos descansar asegurados en esa promesa. Y Padre, yo pido que podamos proclamar esa verdad de la gracia y enseñar esa verdad tanto al impío como el santo. Porque a fin de cuentas, Padre, la meta de esta vida cristiana es ser santo, ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. Si es proclamar el mensaje a un impío que aún es por arrancar su camino de santificación, o si es por edificar el hermano que está a punto de entrar la santificación perfecta, pero aún puede estar siendo santificado cada día hasta que llegue a tu presencia. Pido, Padre, que seríamos una iglesia que tiene un corazón, que tenga un corazón dedicado a santificar como Cristo santificó a nosotros y como nos sigue santificando. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por tu comunidad de santos y que podemos ser parte. Pido que amamos a la iglesia como Cristo amó a la iglesia y que amamos a los impíos como Cristo a los impíos, quien llamó al arrepentimiento, y que hagamos lo mismo. Y esto, Padre,
pido en tu nombre santo. Amén.